El pliego del silencio. Nunca confié en los silencios de la casa de mi infancia. Era una de esas construcciones coloniales de la ciudad, con patios interiores llenos de helechos y pasillos interminables que parecían quejarse bajo el peso de sus propios secretos. Mi padre, un hombre que se comunicaba con monosílabos y que parecía estar siempre calculando una deuda invisible, había muerto hacía una semana de un ataque cardíaco. Mi madre, sumida en una niebla de medicación y luto, no hacía más que mirar el vacío. Me tocaba a mí, a mis 25 años, desmantelar el mundo de Elías Vargas, y lo que encontré fue una trampa. Su estudio, en el tercer piso, había sido un lugar prohibido, estaba tal como él lo había dejado. Una pila de expedientes sobre su escritorio de caoba. El olor a tabaco rancio y una colección de antiguas máquinas de escribir que amaba más que a su propia familia. Fui directo al cajón con llave de su archivero, porque sabía que no era solo un hombre de letras, sino un hombre de secretos. Al abrirlo, encontré lo que esperaba, un sobre de manila ajado, asegurado con hilo, pero lo que contenía no eran cartas de amor ni confesiones criminales, sino documentos de la escribanía Vargas, contratos de fideicomiso que él mismo había redactado. Y un pliego de papel viejo, casi pergamino, que parecía el mapa de un tesoro que yo nunca quise reclamar. Ese pliego fue el inicio de mi caída. Al día siguiente de mi descubrimiento, la escribanía recibió una visita. Me encontraba digitalizando los archivos más antiguos, una tarea titánica que mi padre había ignorado deliberadamente, cuando la secretaria, una mujer que había trabajado con él 40 años y parecía tener más miedo de su fantasma que de mí, me anunció a un cliente sin cita. Era Rodrigo. Vestía un traje desastre que costaba más que mi coche, pero sus ojos tenían la frialdad de quien no tiene nada que perder. Se sentó en mi despacho, en la misma silla donde mi padre había sentenciado a docenas de familias a la ruina, y me miró con una sonrisa depredadora mientras decía que mi padre era un gran hombre, pero que sus deudas eran aún más grandes. Yo respondí que no sabía de qué me hablaba, aunque mi garganta ya estaba seca y el sobre de Manila parecía pesar una tonelada en mi maletín. Rodrigo, apoyando los codos sobre la mesa de cristal, me aseguró que sabía perfectamente de lo que hablaba, explicando que mi padre financió el crecimiento de su escribanía y la vida que mi madre y yo disfrutábamos con dinero que no era suyo. Me recordó que, al ser un Vargas, la deuda me pertenecía tanto como el edificio, y que si no pagaba, las propiedades que heredé no se quedarían en la familia, dándome una semana para la primera cuota. Rodrigo no me dejó margen, me sentí como el prisionero en una celda sin barrotes, pero con un carcelero implacable que me vigilaba a cada paso. Pasé las siguientes 72 horas en un estado de vigilia paranoica, revisando los libros de la escribanía con lupa, descubriendo que mi padre había sido un maestro del fraude fiscal que creó una red de empresas fantasma para ocultar el rastro de la mafia. Estaba atrapado entre la memoria de un padre ludópata y una madre penalmente responsable por haber firmado cheques sin preguntar, y mi única esperanza era ese pliego viejo, el cual parecía contener las coordenadas de una cuenta puente en Suiza a nombre de una tal Sofía, una mujer que yo no conocía pero que mi padre mencionaba en una de sus últimas cartas como la guardiana de la deuda. Decidí usar el suspenso a mi favor y cité a Rodrigo en la casa de campo de mi familia a la medianoche, argumentando que le entregaría el pliego para que él mismo reclamara el dinero en Suiza a cambio de borrarla de mi apellido. La casa estaba precintada, pero yo tenía las llaves y el conocimiento de cada rincón de esa trampa mortal, mientras me aseguraba de que mi madre estuviera en la sala de juntas de la escribanía. Con la grabadora de mi teléfono encendida y los libros contables originales del último periodo sobre la mesa. Le había dicho que se quedara allí, que no hablara con nadie y que solo esperara a que yo la llamara, lo cual aceptó con la sumisión de quien ya se siente condenado. En la casa de campo, el ambiente era asfixiante. El viento de la noche golpeaba las contraventanas de madera y yo sentía que cada crujido era un aviso de la traición que se cocinaba a mi alrededor. Cuando Rodrigo llegó, no estaba solo, sino acompañado por dos matones que se quedaron afuera como sombras en la oscuridad. Él entró a la casa con una confianza que me erizó la piel y me dijo que llegaba tarde, a lo que le respondí, apoyándome en la mesa de billar y cruzando los brazos, que no habría pliego ese día, sino una liquidación por cierre. Le confesé que sabía lo de Sofía y que los 4 millones que me pedía no eran para su organización, sino para tapar el desfalco que él y mi padre hicieron juntos antes de que muriera, acusándolo de robarle a sus propios jefes y de querer usar mi escribanía para culparme a mí cuando el auditor federal viniera a buscar las cuentas.
El rostro de Rodrigo se quedó petrificado. Su sonrisa desapareció de golpe y me amenazó diciendo que estaba jugando con fuego mientras daba un paso hacia mí. Fue en ese momento cuando una voz detrás de él sentenció que el fuego ya estaba encendido. Me di la vuelta y vi a mi madre en la puerta de la sala, con los ojos clavados en Rodrigo con un odio puro. Viéndose ya no como la viuda rota y sumida en la niebla, sino como la mujer que había sido la cómplice silenciosa de mi padre durante décadas y que ahora veía como su mundo se deshacía. Mi madre intervino con voz firme para aclararle que la sala estaba siendo monitoreada en tiempo real por la Fiscalía de Delitos Financieros y que habían entregado los discos duros de la escribanía hacía 6 horas, concluyendo que no habría tratos, sino consecuencias. El clímax del drama familiar se completó en ese instante, pues no lo había hecho por salvar el honor de mi apellido, el cual ya no existía, sino para que el peso de la ley cayera sobre todos antes de que la mafia nos eliminara. La puerta de la casa se abrió y no salieron los matones de Rodrigo, sino agentes federales con órdenes de captura. Mientras lo esposaban, él me miró con un odio puro que prometía una venganza a fuego lento en alguna celda de máxima seguridad, y mi madre se levantó, me miró a los ojos y entregó sus propias manos para que los agentes hicieran su trabajo. Habiendo decidido pagar su parte de la deuda con el único precio que le quedaba, su libertad. Me quedé solo en la casa de campo, rodeado de carpetas que contaban la historia de una familia construida sobre fango, apuestas e infidelidades, y salí a la calle justo cuando el sol de la mañana empezaba a teñir el cielo de un tono grisáceo. La casa estaba precintada. El patrimonio ya no existía y mi nombre estaba destruido en las portadas de los diarios. Pero al respirar el aire frío de la mañana, libre al fin de las mentiras de mi padre, sentí que por primera vez en mi vida el contrato de mi destino lo estaba redactando yo mismo.